Este es un motor Stirling. Y además es un motor Stirling. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, ¿qué es un motor Stirling? Bueno, esto es. ¡Vénseme, amigo! Bien, te has quedado para más detalles. Me gusta eso porque mucha gente piensa que si tienen una etiqueta para algo, entonces realmente saben qué es esa cosa. Pero en realidad, lo único que han aprendido es una etiqueta para ello. Ahora, un motor Stirling es un tipo de motor que, bueno, hubo un tiempo, poco después de su invención en 1816 por Robert Stirling, de quien toma su nombre, en que la gente pensó, bueno, esto va a revolucionar el mundo. Y la gente pensó que tal vez la revolución industrial iba a ser impulsada por estas cosas. En cambio, sucedió con motores de vapor. Pero ya sabes, estas cosas posiblemente podrían haber impulsado la revolución industrial. Ahora, me imagino que algunos de ustedes están pensando, ¿pero qué lo está impulsando? No escucho ningún motor funcionando. No escucho el rugido de las explosiones de un motor de combustión interna. No veo vapor ni escape. Entonces, ¿qué está impulsando este motor? ¿Qué está haciendo que este volante gire y gire a una velocidad tan increíblemente lenta? Bueno, ¿qué es, en resumen, lo que está detrás de la pieza blanca de cartón? Bien, lo que tenemos aquí es una tina de plástico llena de hielo. Ahora, algunos de ustedes pueden pensar, esperen, funciona con hielo. Eso es brillante, eso es tremendamente genial. Un motor que funciona con hielo. Quiero decir, solo piensen, simplemente lo pones sobre una capa de hielo en la Antártida y tienes energía gratis. Bueno, no es tan sencillo. Y otros de ustedes que han estudiado más física en la escuela podrían estar pensando, esperen, no puedes hacer funcionar un motor usando hielo. Quiero decir, el hielo en realidad no está dentro de él. Solo está usando el frío del hielo para hacer funcionar el motor. Pero, ¿cómo puedes hacer funcionar algo con el frío? Porque el frío no es una fuente de energía. El frío es un síntoma de la falta de energía. Cuando pongo mi dedo sobre algo frío, le estoy cediendo calor. El calor sale de mi dedo y pasa a ese objeto. Le falta energía. El frío es lo que sentimos cuando nos encontramos con algo que no tiene mucha energía. Entonces, ¿cómo puedes hacer funcionar un motor con una falta de energía? Bueno, en cierto modo sí puedes, y al mismo tiempo, en cierto modo no puedes. Mira, podrías decir que esto funciona con carbón. ¿Funciona con carbón? Porque sí, el carbón se arrojaba a la enorme banda transportadora en la central eléctrica, donde se quemaba, creaba vapor, que hacía girar las turbinas que generaban electricidad, que luego llegaba a mi refrigerador, que después congelaba el hielo. Y toda esa energía creó un gradiente de temperatura. Mira, aquí hay dos placas de acero, una en la parte inferior y otra en la parte superior. Y este motor funciona gracias a la diferencia de temperatura entre las dos placas. Así que, si enfrías la placa inferior, que es lo que hemos hecho activamente usando la energía de ese carbón, entonces obtienes un motor que funciona. Pero en realidad puedes hacer funcionar uno de estos con calor, y aún mejor es una combinación de calor y frío, haciendo que una placa esté caliente y la otra fría. Y no importa cuál sea la caliente, si la de arriba o la de abajo, y cuál la fría, igual funcionará, lo cual es bastante bueno y bastante útil. Así que el motor Stirling, damas y caballeros, fue inventado, como les digo, en 1816, y para 1843 las fundiciones de hierro de Dundee eran impulsadas por estos. Así que esto es un volante de inercia que es bastante pesado, tiene algo de masa, así que mientras eso gira, puedes conectar una banda de ventilador a algo que luego puede girar un cigüeñal que puede alimentar una máquina que haga algo útil. Vas del volante de inercia al bien, y quizás podrías alimentar una locomotora, solo que no lo hicieron. Al final usaron energía de vapor. Pero en los primeros días, mucha gente pensó que estos tomarían el control, y tienen varias ventajas sobre el vapor. Bueno, para empezar, no me está pegando vapor en la cara. Por otro lado, son muy silenciosos, lo cual es bastante agradable. Y no implican una caldera de alta presión que podría explotar y matarme. Ahora bien, las primeras máquinas de vapor explotaban mucho, mataban gente y escaldaban a otros. Así que era muy atractivo tener un motor que no hiciera eso. Pero las máquinas de vapor simplemente generaban un poco más de potencia, especialmente cuando se hicieron grandes. Así que si querías impulsar un transatlántico realmente enorme para cruzar el océano Atlántico, por ejemplo, los motores Stirling tal vez no eran exactamente el camino a seguir. Son, para la potencia que generan, un poco pesados. Ahora, en cuanto a eficiencia, pueden ser muy buenos.
Pueden alcanzar hasta un 50% de eficiencia, que es más o menos lo mismo que un motor diésel. Vaya, podrías pensar, eso es increíble. Solo que si tienes un motor Stirling y un motor diésel de la misma potencia, el motor Stirling va a pesar muchísimo más. Así que si quieres poner uno en algo que se mueva, como un auto, o peor aún, en algo que tenga que volar como una aeronave, entonces quizá estos no sean los motores para ti. Aunque, gracias a los avances en materiales modernos, en 1986 se demostró que era posible volar una aeronave impulsada por un motor Stirling. Vaya, ahora va realmente despacio. Sí, en 1986 eso es. Lo que probablemente pasó es que la diferencia de temperatura se igualó. El frío de este hielo ahora se ha filtrado y ha enfriado la placa superior. Pero tal vez, si caliento la placa superior solo con mis dedos, eso podría ser suficiente para que vuelva a funcionar. Dios, sí, ahí está, ahí tienes. Bien, ahora está siendo alimentado por el calor de mi mano. Y en este momento está generando algo así como un watt de energía. Así que sí, no es mucho, no es muy impresionante. Pero esto es solo una versión de demostración de juguete de un motor Stirling, no es la versión a plena potencia. De todos modos, sí, en 1986 un avión que pesaba apenas 2 libras y cuarto, que es como un kilo, voló durante unos increíbles 6 minutos. No hizo ninguna acrobacia, solo logró mantenerse en el aire. Y por supuesto, esto era algo demasiado pequeño para llevar a una persona, así que no esperes que ningún avión de combate sea impulsado por motores Stirling en el futuro cercano. Pero sí es posible alimentar cosas útiles con uno de estos, especialmente si quieres algo que sea estático y esté encendido todo el tiempo. Así que si quieres, por ejemplo, alimentar el aire en un órgano de iglesia, las iglesias tradicionalmente no se mueven mucho. Y el flujo de aire que quieres a través de un órgano es bastante constante, así que si no te importa un motor muy pesado y si no va a ir a ningún lado, solo está sentado en el suelo, está bien. Entonces un motor Stirling podría ser para ti, porque son muy silenciosos, lo cual también es bueno. Si quieres alimentar un órgano de iglesia y no hay emisiones, no hay escape saliendo de él, lo cual de nuevo podrías apreciar. Tu congregación podría apreciar eso. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, puedes ver aquí en la parte de abajo. Hay una cámara sellada con una placa de acero en la parte inferior, que en este momento está muy fría, y una en la parte superior, que está a temperatura ambiente. Y entre las dos puedes ver este disco, que es un disco grueso de espuma aislante, que está subiendo y bajando. ¿Por qué está subiendo y bajando? Bueno, en realidad hay dos manivelas en la parte superior de esto. Y una de ellas, esta aquí en el centro, está jalando ese disco hacia arriba y hacia abajo. Y la otra está siendo impulsada por este pistón, así que esta es la manivela motriz, si lo prefieres. Esta es la que realmente hace girar la rueda. Y esta está jalando este disco de aislamiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ¿qué hace este disco de aislamiento? Se le conoce como desplazador. Desplaza el aire en la cámara. Bueno, en esta cámara hay aire. Y cuando voy a detener esto, y puedes ver lo increíblemente poca energía que usa, simplemente lo detengo con mi dedo así. Así que cuando el disco está en la parte de abajo, así aísla el aire en la cámara del hielo, lo que significa que el aire puede calentarse. Cuando esto gira hacia la parte de arriba, esto aísla el aire de la placa más caliente y lo expone a la placa más fría, así que se enfría. Así que el aire en esta cámara se está enfriando y luego calentando, y luego enfriando y luego calentando, y luego enfriando y calentando. Ahora, ¿por qué es eso importante? Bueno, cuando el aire se enfría, pierde energía. Las moléculas en él no se mueven tanto, y por eso no chocan contra los lados de la cámara sellada tan seguido, lo que significa que ejercen menos presión. Y si ejercen menos presión, entonces la presión atmosférica en la habitación puede empujar este pistón hacia abajo. Y esto entonces hace girar el volante, que tiene un poco de inercia, lo que luego hace que esto jale el disco hacia arriba hasta la parte superior. No, perdón, para empujarlo hacia abajo hasta el fondo, lo que significa que entonces se le puede quitar el frío. Ahora, en este momento no estoy calentando activamente la parte superior, pero la habitación está razonablemente cálida. Y eso es suficiente para acelerar el movimiento molecular, el movimiento browniano, si quieres, de las moléculas en el aire. Y entonces ejercen una mayor cantidad de presión. Y luego todo el sistema se reinicia porque el impulso hace que la rueda gire de nuevo y luego el aire vuelve a bajar al fondo y entonces se enfría otra vez y luego la presión del aire en la habitación empuja esto hacia abajo. Así que en este momento la presión del aire en la habitación está empujando esto hacia abajo, empujando esto hacia abajo, empujando esto hacia abajo, empujando esto hacia abajo.
Así que está siendo impulsado por la presión del aire en la habitación, empujando esto hacia abajo una y otra vez. Nota que solo estoy empujando esto hacia abajo, no lo estoy jalando hacia arriba. ¿Y por qué? Porque tiene un volante de inercia. De hecho, lo tenía girando en la dirección equivocada, pero no importa. Porque tiene un volante de inercia, el impulso lo hace subir de nuevo. Así que no lo estoy jalando hacia arriba, solo lo estoy empujando hacia abajo. Si tuvieras algo caliente aquí abajo, eso estaría calentando la parte inferior. Y el aire entonces tendría una presión mayor que la atmosférica, y eso empujaría el pistón hacia arriba. Así que haría que el mecanismo funcionara en la subida en vez de en la bajada, y giraría en sentido contrario. Giraría en sentido contrario porque estas dos manivelas no están realmente a 180 grados entre sí, están más bien a unos 90 grados. Así que solo hay un retraso de 90 grados, lo que significa que se mueve en una dirección cuando está frío y en otra dirección cuando está caliente. Creo que deberíamos probar esto con algo caliente, ¿no crees? Bien, ya regresé y ahora voy a llenar esta taza de colores bastante bonitos con agua caliente. Hasta el borde, así, y luego coloco mi motor Stirling y veremos cuánto tarda en arrancar. Ahora, a veces pueden necesitar un poco de ayuda para arrancar. Oh, oh, ahí está. Y ya estamos en marcha, y puedes ver que va mucho más rápido que solo con el hielo. Así que el gradiente de temperatura entre esta agua muy caliente y la placa de acero ahora en la parte superior, ahora la parte superior es la placa fría y la parte inferior es la placa caliente. El gradiente de temperatura es claramente mucho mayor porque está girando mucho más rápido, así que mientras más grande sea el gradiente de temperatura, más eficientemente funciona esto. Lo que significa que no son muy buenos en lugares muy calurosos. Así que si vives cerca del Ecuador y el sol cae como un martillo desde el cielo, horneando la tierra y calentando todo el aire a su alrededor, entonces estos no son tremendamente eficientes porque puedes calentar la parte de abajo, pero la diferencia de temperatura entre la parte de abajo y la de arriba no será tan grande por todo ese sol en la parte de arriba. Mientras que si vas a climas muy al norte, estos funcionan mucho más eficientemente. Así que si eres, por ejemplo, una empresa como Google o Facebook, y estás pensando en construir una enorme red de servidores en un edificio en el norte de Finlandia o algo así, entonces quizá quieras instalar un montón de motores Stirling porque todos esos servidores van a generar una gran cantidad de calor residual del que te quieres deshacer. Y eso podría calentar un lado de un motor Stirling que podrías montar en el costado o en el techo del edificio. Y luego la placa superior podría estar expuesta al aire helado del exterior y obtienes una tremenda diferencia de temperatura solo a partir de tu calor residual, que de otra manera solo sería desperdicio, no haría nada más. Y entonces podrías hacer funcionar un montón de motores Stirling con eso. La Marina de Suecia ha encontrado otro uso para el motor Stirling. Desde 1996 han estado poniendo motores Stirling en sus submarinos. Sí, piensa que un submarino es una unidad sellada y tienes un problema con la acumulación de calor en el interior. Y cuando estás bajo el agua en tu submarino, quieres ser sigiloso porque los submarinos se tratan de sigilo, ¿verdad? Así que no quieres que salgan un montón de burbujas. Así que un tipo de motor que no tenga emisiones es bastante bueno, y tampoco quieres generar mucho ruido porque eso es malo. Así que un motor Stirling silencioso que no funciona por las explosiones de un motor de combustión interna, o Pishkov, debido a todo ese vapor y demás de un motor de vapor, un motor Stirling puede ser bastante eficiente. Tienes el calor del interior del submarino, y por supuesto, mientras el submarino se mueve por las frías aguas del Báltico, hay enfriamiento constante en el exterior del submarino mientras pasa el agua fría, lo que significa que puedes crear de nuevo una diferencia de temperatura maravillosa y obtienes mucha energía, digamos, gratuita. No es gratuita en el sentido de romper las leyes de la termodinámica, pero está usando una diferencia de temperatura que de todos modos existe, en un sentido práctico. Entonces, oye, ¿por qué no aprovecharla? Los motores Stirling se han utilizado de manera bastante útil. Todavía es temprano, pero ha habido un resurgimiento de interés en estas cosas en el mercado de energía limpia. Así que, por ejemplo, hay instalaciones en España donde tienen un plato y el plato tiene material reflectante.
y enfoca hacia la placa caliente de un motor Stirling que está a solo unos metros de distancia. Así que puedes instalar uno de estos en tu jardín trasero. No tiene que ser enorme ni enfocar haces hacia una torre masiva que está muy lejos. Puede ser bastante pequeño y doméstico. Y puedes enfocar el sol en la placa caliente de un motor Stirling y obtener una cantidad moderada de energía de él, pero son simples y silenciosos. Y sabes, hasta cierto punto, no exageremos aquí, pero hasta cierto punto, estos podrían ser el futuro. Ahora, ¿podemos hacer que esto vaya más rápido? Bueno, claro, estamos calentando la placa de abajo, pero ¿qué pasa si también enfriamos la placa de arriba? Así que vamos a agregar un poco de hielo, entonces es. Así que pon un poco de hielo en la parte de arriba. Tal vez haya un aumento detectable en la velocidad, no lo sé. ¿Es eso más rápido? ¿Es más silencioso? Lo cual es interesante, se ha vuelto silencioso. Oh. Y ahora definitivamente va más rápido y un poco más ruidoso. Sí, así que ahí lo tienes, calor de un lado y hielo del otro. Así que, imagina, en alguna fantasía futurista, que instalan usando tecnología en ese momento, la cual hace que nuestra tecnología actual parezca insignificante. Instalarían enormes centrales eléctricas. Oh, ahora sí que está tomando velocidad, enormes estaciones de energía en la Antártida, por ejemplo. Ahora tenemos razones para creer que hay bastante actividad volcánica en la Antártida, pero aún no sabemos exactamente dónde está, y no podemos llegar a ella. Pero imagina que sí podemos y cavamos y enterramos enormes cámaras como esta en el suelo de la Antártida. Y estas son calentadas por el calor volcánico, y los pistones suben y se elevan hacia el aire helado de arriba, enfriando todo. Y haces que el volante gire y obtienes estaciones de energía de la Antártida y todo estará bien de nuevo. Todavía no es exactamente energía gratis, pero ya sabes, podría ser potencialmente barata y eficiente. En este momento, todas las formas de energía alternativa tienen problemas, pero estamos pasando por una etapa en la que somos un poco malos en esto para poder mejorar. Y el motor Stirling podría ser una forma en la que mejoremos nuestra eficiencia energética. Entonces, por ejemplo, ese conjunto de servidores en Finlandia que mencioné antes no podrán hacer funcionar todo el servidor solo con eso. La energía generada por estos motores Stirling, eso es absurdo porque requeriría que fueran más del 100% eficientes. Pero incluso si pudieras, no sé, generar el 30% de la energía que necesitas para hacer funcionar el conjunto de servidores con los motores Stirling en el mismo edificio, bueno, eso sería bastante bueno, ¿no crees? Quiero decir, ya sabes, me imagino que la factura de electricidad de Google y Facebook es bastante grande. Si quieres que algo arranque al instante, entonces probablemente un motor Stirling no sea para ti. Un motor de gasolina sería mucho mejor. ¡Brum! Y se producen un par de chispas en la bujía dentro de la cámara y ¡pum! La gasolina explota y ya estás en marcha. Pero esto es mucho más rápido de poner en marcha que, por ejemplo, un motor de vapor. Con un motor de vapor, tienes que pasar un buen rato generando presión de vapor desde cero, y si es un motor de vapor muy grande, eso puede tomar bastante tiempo. Mientras que estos, bueno, ya sabes, arrancan de manera aceptable, no muy rápido, pero más rápido que el motor de vapor, lo cual es bueno. Así que en el futuro, algunos de estos podrían usarse para lo que se conoce como cogeneración. Así que o tienes calor residual que luego genera electricidad a través del motor Stirling, o creas calor deliberadamente que también puede calentar otra cosa como tu casa a una temperatura cómoda y generar tu electricidad, lo cual está bastante bien. Y como son simples y fáciles de mantener, pueden usarse a nivel doméstico. No tienes que construir enormes plantas de energía con ellos, y tal vez eso sea otra cosa buena sobre ellos. Porque muchos otros motores son muy eficientes cuando son grandes, mientras que estos tienden a ser más eficientes cuando son pequeños, hasta alrededor de los 100 vatios, 100 kilovatios de tamaño. Así que sí es cierto que el futuro será uno en el que vamos a tener muchísimas pequeñas plantas de energía y la gente estará cargando baterías y luego vendiéndose electricidad entre sí en una red complicada, entonces estos podrían tener su papel. Así que gracias Roberto Stirling por inventar el motor Stirling y es otro primer logro para Gran Bretaña. Vénseme, amigo.